Sobre un tema de salud. Aquí lo anticipábamos en Bien de Córdoba, la cuestión de la hipertensión, una de las enfermedades que más preocupa a los especialistas y que están relacionadas con nuestro modo de vida. Pero queremos preguntar más, queremos averiguar más. Estamos con el profesor doctor Luis Juncos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, Muchas gracias por estar aquí. Y el estudiante de medicina Nicolás Baraga, que está también interesado a fondo en el tema. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bien. Casi médico ya. Sí, casi. Bueno. La hipertensión, doctor, realmente se escucha en muchísimos de los diagnósticos de los médicos cuando una persona llega, no sabe qué tiene, siente algunos síntomas que parecen comunes, pero después al final, cuando hace un estudio uno más profundo, está relacionado con la hipertensión. ¿Cuáles son los factores que la desencadenan? La hipertensión, lo primero que se tiene que entender, se refiere a la presión interna de los vasos sanguíneos. Para que exista circulación tiene que existir una presión con cambios, es decir, desde el punto de mayor presión circula hacia el de menor presión. Sí. Esto se genera, la presión se genera con el latido cardíaco y por supuesto el estado de resistencia que tienen los vasitos sanguíneos chicos. Cuando más resistencia tengan, más va a ser la presión. Hoy, cuando esa presión arterial aumenta, es por encima de lo que se considera normal, más que normal, donde se empiezan a producir efectos indeseables que pueden ser mortales. Y estamos hablando de la enfermedad más prevalente del ser humano. Qué increíble, ¿no? La hipertensión arterial es hoy una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que es silenciosa, no produce síntomas hasta que empiezan a existir complicaciones y alteraciones en los órganos que llevan a que la persona pueda sufrir situaciones muy feas, muy desagradables, no solamente en los vasos sanguíneos, sino en órganos. Hay órganos que son muy sensibles al exceso de presión, sí. Y entre eso está el corazón, el cerebro, por supuesto. La causa número 1 de accidentes cerebrovasculares sigue siendo la hipertensión. Bien. Y en la enfermedad renal, que puede llegar a ser terminal, ¿no? ¿Y cómo es? Nicolás está analizando también la cuestión de los síntomas. ¿Qué síntomas tiene una persona que esté sufriendo hipertensión arterial y que no lo sabe? Bueno, puede sufrir palpitaciones, pero como te decía, una enfermedad silenciosa. No va a tener un síntoma así específico, que digamos así, este es el síntoma de la hipertensión. Puede sentir, como te decía, palpitaciones, puede sentirse un poco agitada, dolor de cabeza, puede sentir latidos en el oído. Más que eso no es una enfermedad muy sintomática. Claro, y eso generalmente no ayuda. da síntomas cuando ya se hizo un daño en un órgano diana, por ejemplo en el riñón. Claro, lo del riñón es grave también. El riñón es el principal órgano que se ve afectado por la hipertensión arterial, o sea, ahí es donde se genera la lesión patológica, digamos, o sea, de la anatomía patológica. Se genera una esclerosis hialina en la membrana de la arteriola, y es lo que hace que la arteriola tenga mayor resistencia, que sube la tensión arterial, como decía recién el doc. Claro. El tema es de que los riñones reciben 1/4 de todo el volumen de sangre que eyecta el corazón. El resto se distribuye entre todos los otros órganos, incluidos el corazón, el cerebro. Por eso el riñón es muy susceptible. Y en el riñón, un ser humano, lo pongo a usted por el tamaño. Acá estoy. Usted, si tiene su función renal, filtra alrededor de 200 litros de líquido por día. Qué bárbaro. De los cuales el 98, 98,5, 99 se reabsorbe en pequeños tubulitos que le retornan al... Por eso el riñón es tan delicado, tan susceptible a los efectos de la hipertensión que mencionaba aquí el doctor Baraga. Bueno, ineludible la pregunta de cuáles son los factores que desencadenan la hipertensión. Yo me acuerdo siempre que te dicen no tenés que comer sal. Bueno, ¿por qué comes con tanta sal? Esto genera hipertensión y después una serie de problemas. Hay conocidos, digamos, factores de riesgo, factores protectores. Por ejemplo, una dieta alta en sodio, sedentarismo, obesidad. Y después hay conocidos factores, obviamente, protectores. Por ejemplo, un paciente que sale a caminar todos los días 30 minutos va a ser una persona que generalmente no va a generar hipertensión. Ajá.
Pero después también está la parte de eso que te decía silenciosa, que es lo que nosotros queremos dilucidar con nuestra investigación, es cómo una persona de 25, 30 años relativamente sana se convierte en un hipertenso crónico. Bien. Eso es lo que pretendemos saber, porque se conocen factores de riesgo, pero no se conocen bien las vías fisiológicas, o sea, los mecanismos específicos por los cuales se convierte en un hipertenso. Bien, no solamente entonces relacionado con el modo de vida y la alimentación, sino con otros factores que pueden estar apareciendo y que no han sido descubiertos. Sí, no hay duda que hay factores genéticos. Por ejemplo, para darle un ejemplo más bien extremo, si tomamos las personas descendientes de africanos, vemos que las dietas de Occidente parecen tener un efecto mucho más violento sobre los vasos sanguíneos de los negros, de los africanos, que de los blancos. La explicación que se ha dado para esto es que quizás en África, por siglos, estos seres humanos se alimentaban con vegetales, frutas, y no tenían acceso. La sal la descubrieron los chinos 4.700 años antes de Cristo. ¿Para qué la habrán descubierto? La descubrieron, fue una solución. Fue una solución para ese momento. No solamente que le daba gusto, sino que ellos descubrieron que al cubrir el alimento con sal, lo cocinaban, lo no había heladeras 4.700 años antes de Cristo. Entonces, luego en Occidente aprendimos eso y lo hemos usado. El jamón no lo inventaron los chinos. Bueno, para mí... Con lo rico que es el jamón, se da cuenta. Claro, pero el jamón fue un descubrimiento que se hizo como otros fiambres, con el uso de la sal. Y en realidad pareciera que hay gente que desarrolla como una sed por la sal. ¿Será adictiva igual que el azúcar? En estudios que sí, claro. Podría serlo tranquilamente, claro. Sí. Cualquier sustancia exógena del organismo se puede hacer adictiva, digamos, el organismo se puede hacer adicto. Claro, hay gente que no puede, antes de probar la comida, le echa sal. Le echa sal, sí, sí. Pero es digamos, un factor de protección que tienen por las dudas, no tenga sal, sin probar. Lo bueno que hizo la Municipalidad de Córdoba fue sacar los saleros de todos los restaurantes. Claro. Eso es importantísimo, es una medida de salud pública importantísima y disminuye un montón esa gente que le pone sal de una. Claro, sí, de una, sin mirar, sin suspirar. Ahora están haciendo lo mismo con los azucareros. Exactamente. Y están las bebidas también que tienen alto contenido de sodio, ¿no? Sí, sí, hay muchas bebidas que tienen sal. Yo prefiero no dar nombres comerciales, pero hay muchas bebidas que contienen sal, que la gente debería mirar. Claro. Y si existe para ellos riesgo de desarrollar hipertensión o ya tienen hipertensión, deberían ser cuidadosos. No hay duda que la sal, la presión arterial que se estima que existía antes de la sal, antes de que existiera la sal, estaba en niveles muy, muy bajos. Para hoy se calcula, se piensa, claro, eran seres humanos más bajos también, ¿no es cierto? No hay duda que el sodio, que es el cloruro de sodio de la sal, hizo crecer al ser humano. Ah, sí. Los fósiles que se han encontrado de la época preandina eran de pequeña altura. En la medida que se fue agregando la sal, el ser humano llegó a medir lo que hoy mide, 1,80, 1,90. No todos medimos eso, pero yo no mido eso. Pero no hay duda que la sal cumplió esa función. Pero al mismo tiempo, por siglos habíamos desarrollado mecanismos para conservar la sal desesperadamente, porque era una forma de mantener volumen circulatorio. Pero ya cuando llegamos al momento en que la sal ya no es un problema y seguimos con los mismos mecanismos, claro, esos mecanismos hacen que la sal se convierta en un factor, como decía, en un factor importantísimo en el desarrollo de la hipertensión. Bueno, hay que prestar entonces atención a la alimentación, al modo de vida, al ejercicio físico. Sí. Bueno, nos encantó poder encontrar algunos datos nuevos sobre esto con ustedes y que lo compartieran con nosotros aquí en Bien de Córdoba. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Nicolás. Gracias al